Exactamente. Profe, Sí, te tengo una exacto. pregunta. Claro, cuéntame. ¿Los dibujos también toca hacerlos? Ahorita, esa va a ser la actividad. Por ahora solo vamos a prestar atención, ¿vale? Listo, gracias. O sea que no hay que copiar nada por el momento, profe. No, ya lo dije 2 veces, no hay que copiar nada por el momento. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Entonces, un invento, ¿cierto? Para que sea revolucionario, para que sea importante a nivel histórico, no necesariamente tuvo que haber sido un invento como los que tenemos ahorita con una tecnología electrónica supremamente alta, ¿no? Sino que una de las condiciones principales para que sea un invento importante a nivel histórico es que haya marcado una época por la evolución que tuvo la humanidad gracias a ese invento. ¿Listo? En ese orden de ideas, hoy vamos a ver los inventos más importantes en la historia, ¿cierto? Y que marcaron un hito en la historia y que permitieron que la humanidad avanzara de una manera muy rápida, ¿listo? El desarrollo humano. El primer invento revolucionario importante de la historia fue el fuego, ¿sí? Recordemos que anteriormente, cuando, según la teoría de la evolución, existían los hombres de las cavernas, donde existían las personas los primates, los primitivos, ¿cierto? En ese entonces no existía el fuego, ¿cierto? Sino que tenían que calentarse con pieles de animales y demás, ¿cierto? Además que no tenían la forma de iluminar de noche, ¿cierto? La oscuridad completa en sus cavernas y demás, ¿sí? Además de eso, tenían que comerse los alimentos completamente crudos. Entonces resulta de que el primer invento representativo fue cuando el hombre empezó a generar y a manipular el fuego. El fuego fue el primer invento importante y representativo que marcó un hito en la historia de la humanidad. Porque gracias al fuego el hombre pudo calentarse, generar luz por primera vez, cocinar sus alimentos que antes no podía hacerlo, ¿cierto? Y además fabricar utensilios, ¿cierto? Inclusive para defenderse de los ataques de, incluso servía para defenderse de los ataques de sus cazadores, ¿cierto? De esos animales feroces que también andaban detrás de ellos para cazarlos. ¿Listo? Ese fue el primer invento fundamental de la historia y que a partir de ahí el desarrollo humano empezó a avanzar. ¿Sí? Hoy en Profe, ¿qué día tenemos el que fuego copiar? es, mi niña, no tenemos que copiar nada, ya lo he repetido como 3 veces, solo prestar atención. Listo. Entonces, el primer fuego hoy en día es muy utilizado, hoy en día lo necesitamos para todo, ¿cierto? Esencialmente, pues para cocinar nuestros alimentos, ¿cierto? Y para parte de nuestra subsistencia también. Listo. Siguiente invento. Más o menos hacia el año 3500 antes de Cristo, en Mesopotamia, ¿cierto? Se creó uno de los inventos también más revolucionarios de la historia, que es la rueda, ¿sí? En aquel entonces no existía ningún Profe, la medio de rueda de transporte. piedra. Sí, las primeras ruedas fueron hechas en piedra, porque era, digamos, como el material que se utilizaba por excelencia durante esa época donde fue inventada. Se manejaba, se utilizaban piedras, se moldeaban como una rueda y se les abría un huequito en la mitad para que sirviera como eje, para conectarlo a otra rueda y de esa manera ponerlo como el medio de transporte de algún elemento, de alguna carroza pequeña que empujaban los hombres, ¿sí? Entonces, resulta de que antes de que se inventara la rueda, no existía una movilidad, un transporte, sino sencillamente las personas tenían que transportarse y llevar, digamos, materiales y demás, ¿cierto? Transportar mercancías y todo eso tenían que hacerlo a pie y a lomo. Entonces resulta de que con el invento de la rueda
ya se pudieron empezar a desarrollar medios de transporte básicos como carretas, ¿cierto? Para llevar mercancías y demás. Y empezaron después a surgir las carrozas con el tiempo, ¿no? Pero pues ya después de que pasaron la evolución de muchos años. Primero empezó como lo preguntaba el compañero, como un pedazo de roca que se moldeaba como una rueda y se le abría un eje en la mitad, por donde un hueco en la mitad por donde pasaba un eje y ese eje era el que permitía que se fijara a un objeto para moverlo. ¿Listo? Dylan, porfa, deja cerrado el micrófono. Gracias. La piedra era muy redonda. Hola, ¿no te escucho bien? ¿No te escucho, Andrés Felipe? Dijo que la piedra era muy redonda. Ok, sí, la piedra era muy redonda, pero pues porque en esa época la esculpían así, ¿cierto? Ellos tomaban un trozo de piedra muy grande y moldeaban la piedra de acuerdo que quedara con la forma redonda, ¿vale? No es que la piedra fuera por defecto así. Profe, usted compartir, es que yo no veo nada. No, ahí está compartiendo. No, profe, es que Cristian. Dejaste compartir. Profe, Me dejaste compartir porque el niño se comparte pantalla. Ok. Por favor. Listo, ya lo vuelvo a compartir. Por favor, nadie comparta su pantalla, ¿sí? Para que no salga para que no se vaya de mi presentación, ¿de acuerdo? Listo. Ya volví a compartir. Ya aparece ahí. Listo. Después de unos años resulta de que la rueda ya empezó a tecnificarse, ¿cierto? Y ya se empezaron a construir algo conocidos como los radios, ¿cierto? Que son ya cuando la rueda tiene una apertura en la mitad, ¿cierto? Es decir, que no es completamente sólida como la roca, sino que ya tiene ciertas rayos, ¿cierto? Ciertos elementos que permiten que la rueda se mantenga en su forma, pero también permiten que sea mucho más dinámica y mucho menos pesada. Y hasta que pues la rueda avanzó a lo que hoy conocemos. Nicolás, Felipe Amariles, mi niño, he repetido 4 veces que no toca copiar nada. Yo no sé por qué estás preguntando aún lo mismo. Si ya lo he repetido, esta es la 4ª vez que lo repito. No sé si es que ustedes no prestan atención a las clases. Me va a tocar entonces de hablar con la profe Caterine y pasarle el reporte para que lo pase a los papás porque es que ustedes no están prestando atención. No prestan atención porque no solo pasa en la clase de sistemas, también está pasando en las demás clases. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer ahí, muchachos. Profe, es que les Listo. gusta copiar mucho. No creo que sea eso. Yo no creo que sea eso porque la pregunta es, ¿tenemos que copiar? Solamente profe, a ver qué es lo que tienen que hacer, es que no pero ya se les dijo escuchan. varias veces que no. Es que no hacen caso. Profe, es que a veces Listo. nosotros se te escuchan No, cortado. es que sí, se escucha cortado, por eso es que no te entienden. Muy, pero imposible que 4 veces que les haya respondido que no toca copiar, imposible que las 4 veces se haya escuchado cortado. Eso sí, la verdad me parece ya Bueno, imposible profe, que eso ya es 4 veces. internet. Se escucha bien. Profe, se escucha bien. Listo, chicos, continuamos. Ya dejemos ese tema a un lado. El siguiente invento representativo fue creado más o menos para el siglo X después de Cristo y primeramente fue utilizado para fines bélicos, ¿cierto? Aunque pues ahorita se le ha dado otros usos, pero pues digamos que es un invento representativo y es la pólvora, ¿cierto? Fue inventada en el Medio Oriente y este invento, ¿sí? Permite, digamos, por ejemplo, los fuegos artificiales, los fósforos, todo lo que tiene que ver con explosivos, ¿cierto? Tiene que ver con la pólvora. Hoy en día pues tiene diferentes usos, ¿sí? No solamente el bélico, pero pues digamos que fue un invento representativo porque partió en dos la historia de la humanidad cuando se empezó a usar como un fin bélico, ¿cierto? Como con un fin de guerra y buscando pues hacer daño. Profe, una pregunta. Cuéntame. La pólvora de qué está hecha. La pólvora, la verdad, me corchas, voy acá a averiguar.
la pólvora. Pero creo que la pólvora no es como tal fabricada. Profe, la Es una pólvora, mezcla, es una mezcla de flagrante. Es una profe, mezcla de varios minerales. Cuéntame. porque la pólvora no se creó con fuego. No, obvio no, porque si se mezcla la pólvora y el fuego, mejor dicho, sale a volar todo el mundo. Mira, está compuesta por carbón, azufre y nitrato de potasio. Eso me imagino que es muy fla- Inflamable. eso. Listo. Listo, continuamos. Siguiente invento representativo. La bombilla. Ese también fue un invento que partió la O el historia bombillo. completamente, ¿sí? Este invento fue creado más o menos hacia 1879, 1880, ¿sí? Por Thomas Alva Edison, ¿sí? Y otra persona llamada Joseph Swan en Inglaterra, ¿cierto? Y Estados Unidos respectivamente. Se empezó a comercializar más o menos hacia el año 1880 y esta comercialización de la bombilla supuso un antes y un después para la sociedad porque ahora significaba poder tener el manejo de la energía eléctrica y a partir de este invento de la bombilla empezó a desarrollarse todo lo que tiene que ver con la electricidad, el manejo de la electricidad y de todos los artefactos electrónicos. La bombilla fue uno de los primeros artefactos electrónicos que existió y fue el primer invento que permitió al hombre, ¿cierto? Iluminar y dar un avance en la tecnología de punta, ¿sí? ¿Cómo se crearon los bombillos? Bueno, la verdad es que Thomas Alva Edison tuvo miles de fracasos antes de poder terminar su bombilla, ¿cierto? Él lo que hizo fue que buscó por medio de unas resistencias, sí, y de unos elementos conductores, hacer que este resortico que hay acá en medio de las bombillas, ¿cierto? Se cargara de electricidad e iluminara sin que se rompiera y sin que se dañara, ¿sí? Y después, pues obviamente le puso como su forma y demás, pero digamos que el invento como tal está dentro de la bombilla y es esta partecita que está acá, ¿sí? Profe, en el Listo. chat mandaron un link. ¿Quién envió un link? Dylan. Dylan Fernando Morales Pinzón. Dylan Fernando Morales Pinzón, profe, y lo siguió compartiendo. Me dice que acceso denegado, está compartiendo un jam, un tablero electrónico. Bueno, igual ahí queda grabado en la llamada en el reporte que nos hacen del chat. Porque pues no sé si ustedes sabían que a nosotros cuando grabamos no solo nos llega el video, sino también una copia del chat que ustedes hacen, entonces pues ahí se sabe quién escribió y qué escribió para pasar el reporte. Listo, ¿Te puedo decir algo? cuéntame. Profe, dicen que el primer bombillo no se ha apagado, ¿cierto? No, eso es imposible, el primer bombillo obvio sí se ha apagado. O sea, sí dejó de funcionar. Eso no, porque inclusive el primer bombillo, eh, como te dijera, fue como una prueba, ¿sí? Pero el primer bombillo no es que de pronto tal vez lo mantienen aún en una forma en la cual se pueda utilizar, es decir, lo han conservado útil, pero Profe, que no se haya apagado, eso es imposible. Cuéntame, profe, ¿cuántas cositas son? ¿cuántas cositas de qué? ¿Inventos? Sí, señor. Son 13, son 12 inventos. ¿12? Sí, Ah, gracias, profe. vamos para el quinto. Listo. Una pregunta. Cuéntame, Cristian. Cuando salgamos de clase toca copiar y dibujar o solo dibujar o copiar. Pues yo les mando la actividad. Cuando les mande la actividad, ahí van a leer qué es lo que toca hacer. Por ahora solo vamos a prestar atención. Bueno, gracias, profe.
Listo. Siguiente, Profe. máquina de vapor. Cuéntame. Mira que están diciendo otra vez en el chat que te toca copiar. No te preocupes, igual ya, como te dije, a nosotros nos llega un reporte completo y pues no sé, ahí miramos a ver con la profe Catherine, hablamos con ella y después con los papitos a ver si es que les gusta pues vacilar la clase y demás, porque pues no sé. Listo. Listo, siguiente invento, la máquina de vapor. ¿Sí? Este se convertiría en uno de los inventos más importantes también de la historia. Este invento fue creado en 1698 y fue, digamos, como la piedra o, digamos, el soporte para lo que se conoció como la revolución industrial en las fábricas, ¿sí? Y para los movimientos de las máquinas que conocemos hoy en día, ¿sí? Esta fue como la primer máquina que fue creada en el mundo. A raíz de esta máquina se empezaron a crear todas las máquinas que conocemos hoy, que funcionan pues, que funcionan autónomamente por medio de un motor, ¿sí? La máquina de vapor fue esa primer máquina que existió, fue ese primer invento que utilizó un motor, que tuvo, digamos, como su propio movimiento, ¿sí? Que utilizó la energía mecánica. Profe, ¿y Cuéntame. por qué se llama vapor? Porque Ok, dice máquina de vapor. muy bien, buena Por ese pregunta. huequito que Resulta había ahí salía humo. Sí, pero se llama máquina de vapor porque resulta de que estas máquinas funcionaban por medio de carbón y ese carbón formaba un vapor y ese vapor era el que utilizaban como energía para moverla. Ah, con un tren antiguo. Exactamente, como un tren antiguo. Profe, o sea que las Es que máquinas de humo son igual. dime, O sea que las máquinas de humo son igual o diferentes. pues es que las máquinas, depende, lo que pasa es que lo que sale, depende de que sea, de que sea el causante del humo. En estas máquinas de vapor, el causante del humo, pues era la combustión del vapor, ¿cierto? La combustión del carbón, pero digamos el humo que sale de los carros es un humo producido por la combustión de la gasolina. Entonces depende, no es todos los humos no son iguales, ¿cierto? En el caso de esta, salía humo producido por el vapor. Entonces de ahí ¿Listo? se sacó el tren. Exactamente, esta fue la primera base para después construir el tren. ¿Y cuántas personas cabían en ese pequeño tren? Sí, profe, ¿cuántas personas cabían en ese tren? Dijo Valentina Pinea. Bueno, Valentina pues, Pinea. ok, esto no es un tren, ¿no? Esto es una máquina de vapor, esto solamente era una máquina que digamos, permitía movilizarse, ¿cierto? Pero digamos que no se utilizó con un uso de transporte de las personas inicialmente, sino para transportar elementos, para transportar cargas. Entonces era un elemento que se utilizaba individualmente como se utiliza hoy en día el vehículo, O sea, ¿cierto? como que se llevaban cosas de trabajo, por decir, en Exactamente, esa sí, carreta. muy bien, exactamente. También Y cosas solo lo pesadas. maneja. También Exactamente, cosas para poder pesadas. mover cosas pesadas. Y era manejado solo por una persona, entonces solo cabía una persona. Después, cuando ya se fabricaron los trenes, digamos que ya se dio un paso adelante y ya ahí sí se habló de transporte para transportar personas. Y pues ya la capacidad pues era de más de 10, 15 personas. ¿Vale? Profe, o sea que los trenes antiguos funcionaban con vapor. Sí, ¿Y carbón, profe? señor. Sí, carbón y madera. Generalmente era lo que ellos quemaban para poder generar la energía. Listo, siguiente, porque si no, no vamos a acabar hoy. Nos quedan 18 minutos. La imprenta. Ah, no, mentiras. La profe Catherine no los va a estar acompañando hoy en el acompañamiento de tareas, ¿cierto? Sino que voy a estar yo a cargo porque pues la profe tiene un compromiso. Entonces la profe ni me pidió que estuviera a cargo de ustedes, entonces podemos extendernos un ratico más, no importa. Ya me acuerdo. Ah, profe, pero tú tareas con tercero. No, tercerito va a estar con la profe Karen. Ah, con la otra directora de curso. Ajá. Ah, Listo, listo. entonces, vamos con el siguiente invento. El siguiente invento fue la imprenta, ¿cierto?
con esto hubo un avance significativo en la sociedad en cuanto a cultura e información, ¿sí? Este invento fue hecho en el año 1400 por Johannes Gutenberg, ¿sí? Este invento permitió, ¿sí?, que las personas, la información pudiera ser transmitida ya no de manera oral ni de manera escrita, sino de una manera impresa. Y de esa manera poder masificar esa información. Profe, Es ¿ahí decir, es donde se hacían los periódicos? exactamente. ¿O En las esas cosas, máquinas, o se hacían los cuéntame. periódicos? Sí, No. en estas máquinas es donde todavía se siguen haciendo los periódicos, porque los periódicos todavía se siguen haciendo en máquinas de imprenta, sino que pues ¿Qué? obviamente han evolucionado las máquinas de imprenta, ¿sí? Profe, ya te iba a decir yo que eso era, es que una cosedora. No, esto es una máquina para imprimir. Entonces, ¿qué pasa? Esto popularizó mucho la cultura y la información. ¿Por qué? Porque ya los mensajes, ya digamos, la información ya no se transmitía de manera verbal y de manera escrita a mano, sino que ya se podía hacer una impresión y se podía sacar copias en masa, ¿cierto? No es lo mismo yo escribir una carta 50 veces a poder escribirla una sola vez e imprimirla 1000 veces, ¿cierto? Es mucho más práctico, mucho más fácil y puedo llegar a masificarlo. Entonces, la información se empezó a masificar y por lo tanto también la cultura, porque la gente empezó a leer más, la gente empezó a informarse más y empezó a avanzar la sociedad en cuanto a cultura hablamos. ¿Listo? Siguiente invento. El Profe, avión. Cuéntame. profe, no lo sé. Profe, que no nos escucha. De pronto es tu internet, Sara, porque los demás sí me están escuchando. Sí, profe, sí lo escucha bien. Listo, ¿quién más me tenía una pregunta por ahí? Profe, la primera avión. Ya, Profe, sí, cuéntame. o sea, las máquinas que esas que se hacen el periódico ahora están como más nuevas, como más modernas. Claro, claro, porque a medida que ha avanzado la tecnología, las máquinas, absolutamente todas las máquinas se van modernizando, ¿cierto? Y van evolucionando junto con la tecnología. Entonces, cumplen con la misma función, pero obviamente son mucho más eficientes, mucho más rápidas, mucho más tecnológicas, ¿sí? Aunque siga siendo el mismo trabajo. Profe, Listo. porque la primera avión y se hizo con madera. Ya vamos para allá. En 1903, los hermanos Whiting cumplieron uno de los sueños que tenía el hombre desde los principios de la humanidad y era poder volar, ¿cierto? Pero más allá de, digamos, de ellos lograr esta gran hazaña, también crearon uno de los medios de transportes más rápidos y más eficientes del mundo, ¿cierto? Porque permitió que las personas pudieran trasladarse a lugares distantes en poco tiempo. Dime, Sara. No, Sara, tienes el internet malo. Por favor, si puedes, sal de la llamada y vuelve a ingresar, ¿vale? Listo. Profe, Entonces, cuéntame. las primeras aviones se dicen que las llamaron aeroplanos, algo así. Aeroplanos, sí. El avión principal, los primeros aviones fueron como el que ves en la pantalla. Fueron diseñados en madera porque pues en esa época, digamos que la materia prima que se utilizaba por excelencia era la madera, ¿cierto? En ese entonces todavía no se tenía la destreza para poder hacer todos los artefactos en otro material como el metal. Además de eso, la madera... existía el metal. O sea que no existía el metal. No, sí, el metal existía, pero no existía todavía la evolución suficiente como para manejarlo y moldearlo para hacer ciertos artefactos. Profe, ¿Sí? ¿y ahí cómo le hacían para poner a volar la avión? Ok, entonces, ¿qué pasa? Resulta, ya voy para allá, resulta de que también otra de las razones por las cuales utilizaron la madera
es porque la madera en ese momento no, o sea, no es tan pesada, la madera no es tan pesada, entonces les permitía poder elevar el cuerpo del objeto, ¿cierto? Es decir, del avión, del suelo, utilizando una sola hélice. Si en Porque, ese momento hubieran creado algo de metal, no hubiera podido volar. claro, no hubiera podido volar porque es que en ese momento no existía algo que hoy se conoce como las turbinas, que son motores supremamente grandes y que funcionan y dan una energía increíble para poder levantar un objeto tan pesado como un avión del suelo. En esa época no existía esa tecnología. Existía solamente la tecnología de ponerle una hélice y que esa hélice fuera la que hiciera todo el trabajo para poder levantar ese cuerpo, ese objeto del piso. Entonces no se podía nada pesado porque pues no lo iba a levantar, no tenía la fuerza suficiente. Profe, Entonces se hizo de madera. Esto permitía que fuera más liviano y fuera dinámico para poder hacer el primer vuelo. Profe, y como los helicópteros y bueno, y eso, ¿así también se hicieron? No, los helicópteros y los demás salieron de ahí. con elementos Profe. metálicos. Cuéntame. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Es que ahorita no me servía el computador, me tocó reiniciarlo, solo era para ver si me escuchas. Dale, mi niña, no te preocupes, yo te escucho y ahí he estado pendiente que me enviaste el chat a decir que escribiste que ibas a reiniciar el compu, ¿vale? No te preocupes. Profe, ¿en qué Pues, invento? o sea, el helicóptero y el resto así como de volar salieron de esa misma avión, como una copia. Profe, yo tengo... Sí, pero después de que ya habían pasado muchos años y el avión ya había evolucionado mucho. Ya para el metal. Profe, ¿y cómo le hacía? Si tocaba un poquito de madera, ahí el avión se quemaba toda. ¿Cómo así? No te entiendo. Que cuando ellos aterrizaban por ejemplo, y tocaran una gotica nomás de fuego, ¿se prendería todo el avión o no? Sí, claro. Claro, porque pues la madera es un elemento flameable, es decir, que puede encenderse, ¿cierto? Con el fuego. Entonces, sí, claro, si tocaba fuego, lo más probable es que se quemara todo. Yo tengo una duda. Cuéntame. Profe, ¿cómo hacían para que el avión no se cayera? O sea, Ok. Resulta de que la dinámica que utilizaron es que aquí al frente existía una hélice, ¿cierto? En esta parte de al frente, pues ahí no la tiene porque, pues, si nos damos cuenta, esta es el tubito donde va la hélice. En ese frente iba una hélice. Esa hélice empezaba a girar y empezaba a generar un impulso, ¿cierto? Un impulso para el avión. El avión empezaba a rodar hacia adelante, a rodar, a rodar, a rodar, hasta que ese impulso era lo suficientemente fuerte para que se despegara del suelo y no se caía gracias a que tenía sus alas principales y unos alerones atrás que eran movidos por el conductor para darle la estabilidad al avión y ir a izquierda o ir a derecha y así viceversa. ¿Listo? Siguiente invento. El motor de combustión. Pues Eso ya es resulta lo que se utiliza ahora, el de los carros. El motor de vapor, que fue el que vimos anteriormente en la máquina de vapor, ¿cierto? Evolucionó y ahora se convirtió en algo llamado el motor de combustión, que ya utilizaba la gasolina o los combustibles para generar la energía suficiente para mover un objeto. ¿Listo? Ah, profe, o sea que como que ahí era lo de la gasolina y todo eso. Entonces ahí se fue. Profe, se escucha entrecortado. Profe, ¿se te escucha? Sí, profe, se te escucha entrecortado. Sí, profe, mucho. Sí, profe, se escucha entrecortado. Y se pausó y se salió, creo. Hola, niños.
Profe, ya se escucha bien. Profe, Se trabó. sí, profe, se volvió a trabar. Profe, no se te escucha nada. Internet está mal. El internet está malo, profe. El tuyo. ¿Yo por qué eso a todos? Porque si fuera solo a uno, pues no se escucharía así. Pero se le escuchó al profe para todos. Bueno, el profe no se oyó porque el compartir de pantalla sigue acá. Ok, entonces no se ha ido. Y entra por 2 dispositivos. Igual ya se acabó la clase, ya faltan 6 minutos. No se ha acabado. No, porque a él le toca estar con nosotros. Sí, a él le toca estar con nosotros. Para poder irnos. No, a él le toca estar en tareas. Hasta las 3. Para poder irnos. Pero igual ya casi terminamos. Nos faltan solo 3 diapositivas. Sí, por eso. Solo es que el profe va a conectarse y ya. Ya se acabó de terminar la clase. Faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos. Escribió en el chat que se le había caído el internet. Sí, que ya viene. Que en un minuto regresaba. Sí, porque no le preguntan. Sí, el profe dijo que en un minuto ingresa. Son las 1:45. A las 1:46. Entonces a las 9:46 ingresa el profesor. Entonces toca esperar a que ingrese. Se cayó la conexión del internet. Sí, que se le cayó y que en un minuto regresaba. Lo bueno es que tiene también el computador, él de pronto nos puede hablar por el computador, explicándonos, ¿no? Profe escribió por el WhatsApp. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Pues lo que Eso sale por el internet. Está tratando de restablecerla. Ya leyeron. Esperemos un buen rato. Me cayó el internet, estoy tratando de restablecerlo. No, pero ya se va a acabar la clase. ¿Y ahora? Pero dijo que si va. Pues yo creo que esperemos. Seguíamos con él, no nos vayamos a desconectar. Que está intentando conectarse. Y no se salgan porque de pronto se salen y entra el profe y pierden la clase. Sí, porque. Pero ya se salieron 2, Pulgarín. Ah, pues sí. A ellos es el que les va a ir mal. Entonces a ellos les va mal y que les vaya mal porque si no entienden que así un profe está, tienen que esperarse. Ya también ya se salió del computador. Sí, el profe Jonathan Se ya acabó de salió. ir. Sí, se acabó de ir. No. No. El control. Lucy, tráeme el control de luz. Lucy. El profesor dijo que volvían un minuto y ya pasó un minuto. ¿Será que te ingresó el profesor? No, porque ya no se hubiera hablado. Quedan 2 minutos. El rural se. Por el que se quiera salir, Sí, ya ingresó. Ya ingresó. Ya, Pulgarín, ya lo escuchamos. Hola chicos, ¿me escuchan?
¿Hola? Sí, señor profe, sí, profe. Hola, chicos, Sí, qué pena. profe. Se me fue el internet, se me fue la conexión y me sacó también del computador y acá del celular. Entonces, pero ya estoy de nuevo acá con ustedes. Bueno, discúlpenme ahí la pequeña falla, bueno. No, Bueno, tranquilo. chicos, no sé si de pronto se vuelva a ir porque está como así como que bien y va, ¿listo? Entonces, Profe, ya se acabó la clase. Ya casi se acaba. no se preocupen que igual yo los voy a estar acompañando en lo del acompañamiento de tareas, entonces vamos a tomar un minutico de ese tiempo, un ratico de ese tiempo, ¿vale? Para terminar. ¿Listo? Profe, Listo, igualmente. chicos, entonces. Chicos, cierren los micrófonos. Profe, igual puedes tomar el tiempo que quieras porque no nos dejaron más tareas. Si tú nos dejas, pues sería la única tarea. Sí, Sí, ok, profe, esta sería la única tarea. listo. Bueno, entonces, perfecto. Listo, voy a seguir compartiendo, voy a volver a compartir mi pantalla y seguimos con la presentación, ¿listo? Listo. Entonces, Profe y la profe Catherine. es que la profe Catherine tiene un compromiso, entonces pues me pidieron el favor de que los acompañara a ustedes durante este tiempito, ya que ella no puede estar, ¿vale? Ah, bueno, profe. Profe, ¿no eran 12? Porque usted agregó Sí, una más. Profe, una pregunta. Serie de tareas. porque la No, primer, ya. la primera diapositiva era la presentación. 12 inventos más una de presentación son 13. Listo. Entonces, continuamos. Les estaba diciendo que el Profe motor de Castañeda dijo que combustión. que tenía una pregunta. Cuéntame. Castañeda. No, profe, no era. Profe, ¿No? ¿quién es el monitor de la clase? Ok, eso lo decimos la próxima clase. La próxima clase yo escojo un monitor para la clase de sistemas y educación física y de lógica, ¿vale? Por ahora no podemos porque pues tenemos el tiempo muy reducido, ¿vale? Listo. Vamos con el siguiente invento. El siguiente invento fue el telégrafo, ¿sí? El Es como las telégrafo, cositas de esas máquinas que eran de escribir. exactamente, muy parecido. Lo que pasa es que el telégrafo fue el primer medio de comunicación a distancia y se manejaba por medio de Como algo los que se llamado la clave. utilizan. Profe, Ya como voy, los niño, que se espérate. utilizan. Déjame terminar y ya me preguntas, ¿vale? ¿Listo? Es como se manejaba por medio de una clave llamada la clave Morse, que era por medio de unos sonidos, de unos píticos y un número de punzadas que se le daba a esta palanquita de acá, ¿sí? Entonces, cada vez que se pulsaba esa palanquita, si se pulsaba, digamos, un número de veces determinado, significaba una letra, una palabra y así sucesivamente, y era como un teléfono a distancia que mandaba como unas palabritas así letra por letra. ¿Listo? Ahora sí me ibas a Profe, decir algo. como los que se utilizaban en los barcos, como en la película del Titanic. Exactamente. Muy bien. En Les la película del enviaban Titanic les enviaban una señal de auxilio de auxilio para por que, esas cosas. para que los salvan. Profe, Listo, exactamente, mis niños. Exactamente como en la película Titanic, eso es un telégrafo. Eso es como algo de los Profe, ¿y eso cómo se maneja? Eso es por sonidos. Sí. Profe, Listo, espérate que eso le estoy son respondiendo al como... profe Alvarito. Profe, Listo, chicos. Eh, Préstame atención. Es como lo decía el compañerito, es como el que había en el barco en Titanic en la película, ¿cierto? Y eso se maneja por medio de sonidos. Este aparatico tiene esta palanquita. Cada vez que tú bajas la palanquita, eso emite una señal o un punto. Un número determinado de puntos significa una letra. Entonces, digamos, si yo, profe, tengo si en la clave otra Morse, pregunta. dime. Ahí cómo eran para que
para que escucharan los otros de otro barco y eso. Si no Por están eso, para allá conectados. voy. Ah, Para allá voy. Este aparatico emitía una señal, ¿cierto? Y esa señal llegaba al otro telégrafo y se emitía el sonido de las pulsaciones. Entonces, si yo pulsaba 4 veces, digamos, que fuera en la clave Morse, no sé, la letra D, entonces la persona iba anotando D. La siguiente letra, no sé, 5 veces, 8 veces la letra O. Entonces, y así iban anotando palabra por letra las palabras del mensaje. Profe, Cuéntame. yo sigo un canal de YouTube y es que él graba con una cámara y con esa cámara se escuchan interferencias. Entonces Sí. ellos hicieron con eso lo del código Morse, por cada interferencia era una palabra, digamos la A, eran como 2 puntos y así. Sí, eso es un medio de comunicación, la clave Morse, y pues a veces se interpreta de muchas maneras, ¿no? Dicen que a veces es como, digamos que los fenómenos paranormales se comunican así también y todo, pero pues no se sabe, Sí, la verdad, profe, ciencia cierta. eso es lo que pasó. Que yo sí. Listo, chicos, con eso a ver si- vamos con los últimos 3 inventos así rapidito, son para que terminemos rápido, ¿listo? Listo. El siguiente, pues, es el ordenador. Ya todos conocemos qué es el ordenador, el computador. Pues, ¿Qué es todos la lo manejamos. computadora? Yo tengo uno al lado mío, profe, un computador. Inclusive estamos utilizándolo en estos momentos para poder comunicarnos, ¿cierto? Entonces, pues no me voy a Es que detener algunos mucho. no. Dime. Que algunos no están desde computador, sí, obvio, algunos están desde celular, pero pues digamos que el celular ahora se convirtió como en un computador chiquito, porque tiene todas las funciones de un computador, ¿no? Casi todas, profe. Exactamente, casi todas. Menos Entonces, Windows. digamos Ya, que ya, fue, más. digamos Profe, que después sigue fue, el teléfono, ¿no? sí, exacto. Después del ordenador viene el teléfono, ¿cierto? Que pues ya también todos conocemos el teléfono, sí, y sus funciones y Profe, por qué es tan tengo una importante. pregunta. Cuéntame. Yo he visto que algunos teléfonos antes tenían como un cosito que se sostenía con la mano y tenían que marcar con la ruedita, y la ruedita sí la conozco porque aquí tenían. Pero no Sí. sé para qué sirve el cosito que uno se ponía para hablar ahí. Ah, ok, lo que pasa es que anteriormente, bueno, como aquí donde ves, a esta bocinita que tienes acá, ¿cierto? Sí, esa bocinita te servía para hablar señor. y esta de acá te servía para escuchar. Entonces tú tenías que descolgar el teléfono, ponértelo, perdón, esta era al revés. Por esta bocinita se escuchaba y por esta bocinita se hablaba. Entonces tú levantabas, descolgabas el teléfono, marcabas el número y por medio de esta esta bocinita hablabas y por medio de esta escuchabas. Habían otros teléfonos que tenían dos artefactos y uno era para escuchar y el otro era para hablar. Entonces te ponías uno en la oreja y te ponías el otro en la boca para poder hablar. Después de que el teléfono fue avanzando, pues ya lo metieron en un solo artefacto, ¿cierto? Que lo conocemos ahorita en los teléfonos convencionales que tenemos en casa, que son de marcación digital y pues que obviamente tú contestas con un mismo aparato, ¿sí? Pero entonces pues como hasta ahora eran el primer teléfono, funcionaban de maneras así muy, muy rústicas, por decirlo de alguna manera. Muy raras. Pero pues sí, la función es la misma que conocemos hoy en día. Profe, pregunta. Profe, ¿por qué hay teléfonos fijos? ¿Cómo Porque ahí son? tiene como qué. Porque así son los teléfonos fijos. O sea, Pero los muy antiguos, los primeros teléfonos. Después del teléfono que seguía. Listo. Y después del teléfono, nuestro invento más importante de la última era, el Internet, que ya nos permitió conectarnos digitalmente a nivel global. Ya hoy en día tú puedes hablar con una persona que está, Profe. mejor dicho, en la China si quieres, gracias a las Profe, conexiones como de ahora. Internet. Exactamente, Como como ahora que ahora estamos que... conectados en internet.
Exactamente, y que podemos tener un aula de clase por medio del internet. Antes eso era imposible. Ahí ya ¿Cierto? les tocaba, era presencial. Exactamente. Profe, entonces, ¿cómo hacen para que el audio se escuche con otra persona? Bueno, para que el audio se escuche con otra persona, ¿cómo así? ¿En el internet? O sea, profe, digamos, yo estoy hablando acá y tú escuchas. ¿Cómo hacían eso? Sí. ¿Cómo hacían eso? Pues eso se puede lograr ahorita por medio de la, digamos, del avance que han De la tenido las redes de tecnología. comunicación, de las redes de comunicación por medio de las ondas magnéticas, ¿cierto? Que ahora, digamos, todo se comunica por medio de ondas. Y lo mismo que Wi-Fi y demás, pero pues anteriormente, digamos, por ejemplo, en el teléfono, con el teléfono se podía porque pues el teléfono estaba conectado a una red de cables, entonces esa red de cables Profe, llevaba el sonido y lo llevaba hasta el punto de destino, hasta el punto de origen y de destino, ¿sí? Pero hoy en día es por medio de las Profe, ondas magnéticas. profe, yo tengo una Cuéntame. pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Profe, ¿cómo, cuéntame. digamos, cómo hacen, digamos, cómo a veces uno conecta, digamos, la lana a un vaso de plástico y lo conecta a otro vaso? ¿Cómo uno hace para escucharse, profe, cuando templa sí, la lana? profe. Las Sí, ondas profe. Sí. Exactamente, para allá es para donde voy. Resulta de que cuando alguien quiso inventar el teléfono, vio que ¿cierto? En este caso, por ejemplo, una cuerda puede transportar ondas de sonido. Entonces, lo que pasa es que el cordón que nosotros utilizamos cuando jugamos con los dos vasitos, ¿cierto? Ese cordón lo que hace es que transporta esas ondas de sonido hasta el otro vasito. Entonces, yo hablo en uno y esas ondas que yo produzco, esos sonidos que yo produzco, viajan por ese cordoncito hasta el otro vaso y por eso es que logran escuchar. Y esa fue, digamos, Profe, una como la pregunta, base profe. que utilizaron Profe, para tengo crear otra el teléfono. pregunta. Profe, Ya tengo otra entiendo. pregunta. Cuéntame. ¿Eso puede Ay, ser ¿cómo desde le muy hicieron? lejos o Sí, tiene que cuenten, ser niños. Profe, ay, ¿cómo Dime le que si hacían puede ser qué. para...? que eso se puede escuchar desde muy lejos o tiene que ser desde cerquita para el palo del vaso? Pues Con bueno, varias cuerdas, ¿no? en cuanto al teléfono con la cuerdita, pues el teléfono con la cuerda, entre más lejos, va a distorsionarse mucho más el sonido y se va a perder la frecuencia, ¿cierto? Por eso después se inventaron ya lo que vino siendo el cableado, todos los cables que se utilizan hoy en día para la comunicación, que son cables con un material especial que permiten ese transporte de las ondas sonoras, ¿sí? Pero pues Profe, hablando solamente de una cuerdita atada a un vaso, pues eso no creo que sea, tiene un límite de distancia en la cual se pueda escuchar. ¿Listo? profe, Profe, ¿te puedo preguntar algo? profe, ¿te puedo preguntar una cosa rapidita? Sí, cuéntame. ¿Cómo hacían para poder... ¿Cómo hacen para tener videollamadas? Sí, profe. Ok, mis Sí, niños. profe. Oiga, sí, profe, para Eso que se viene- vean. Ok. Resulta de que cuando se empezó a crear pues la era digital, ¿cierto? Y empezó a avanzar, estas ondas que manejan las computadoras para interconectarse entre sí, ¿cierto? Empezaron a evolucionar tanto que ya pueden enviar imágenes desde un dispositivo hasta otro, ¿cierto? Antes solo se podía enviar información, antes se podían enviar solo palabras, después empezaron a enviarse textos y por último ahora se pueden enviar imágenes. Entonces, mi cámara en estos momentos capta una serie de imágenes, ¿cierto? Y esas imágenes se convierten en un lenguaje de máquina, en un lenguaje, como se acuerdan cuando vimos las lenguajes de máquinas del código binario y eso. Esas imágenes se convierten en un código y ese código es enviado desde mi celular hasta su dispositivo. Y su dispositivo lo que hace es que interpreta esas imágenes y emite la imagen que yo estoy transmitiendo, ¿cierto? Es decir,
La imagen entra en mi celular, se encripta, pasa al celular de ustedes y allá se desencripta y aparece mi imagen. Y esto es como un mensaje, es como si estuviéramos enviando un mensaje. Profe, una Es lo mismo. pregunta. Cuéntame. Es que yo viendo todas las imágenes que nos estabas compartiendo, me puse a pensar que si en por ejemplo, lo grande y lo pequeño, ¿de qué época son? Si lo grande es del pasado o lo pequeño es del futuro. O sea, no entiendo. Ajá, lo que pasa es que a medida que la tecnología ha ido avanzando, ha permitido que los elementos que se construyen sean cada vez más pequeños, ¿cierto? Para que sean más prácticos, ¿sí? Es por eso, simplemente que la tecnología avanza tanto y permite que los elementos ya se puedan construir mucho Profe, más te pequeños escuchan. para que sean... Ok, ¿ya me escuchan bien? Sí, profe. Hola. Ok, les estaba diciendo que precisamente lo que pasa es que la tecnología va avanzando de una manera que permite... Uy, ¿quién le está haciendo así el micrófono? El pulgarín. Que la tecnología está avanzando de una manera que va avanzando de una manera tan exponencial que lo que permite es que los elementos se vuelvan cada vez más prácticos de llevar, más prácticos de crear, más prácticos de fabricar, ¿sí? Entonces, eso es simplemente un avance de la tecnología, no es más. Entre más tecnología haya, los elementos van a volverse más pequeños y más complejos. Profe, te tengo una pregunta y rápida. Cuéntame. Es que dice que en Estados Unidos se creó algo que se llama chip de Sí. rastreo. ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo así que chip Sí. de rastreo? Ah, yo sé, profe. Listo. Un chip de rastreo sirve para lo siguiente. Yo te implanto un chip y por medio de mi computadora yo sé tú dónde estás. ¿Por Profe, dónde ¿Para va dónde te mueves? caminando? Si tú sales de tu casa y te vas para el colegio, yo veo la ruta que tú tomaste, sé dónde estás en ese momento, sé qué estás haciendo. Eso es un chip de rastreo. profe, eso también se ¿No le te aplica. escucho? Eso también se le aplica a los perros porque por si se pierden, le aplican una inyección y uno tiene como un rastreo. Por si se le pierde el perrito, pues uno ya va a saber dónde está. Exactamente. No sabía eso. Cuando uno va a escribir en un celular y si ves mi celular, profe, Andrés Profe. Felipe, sí. porque Sí. cuando uno va a escribir se ve como por acá. Sí. Pues porque esto ya es una programación que tiene, eso es parte del software. Cuando veamos software, que es uno de nuestros siguientes temas, vamos a ver por qué pasa eso. Lo que pasa es que son una serie de programas que permiten manejar nuestros equipos de esa manera. Sí, o sea, eso es gracias a un programa, a una serie de programas que componen algo llamado el software. Y el software es lo que nos permite a nosotros controlar todo el hardware. Y el hardware son los elementos físicos del celular. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver eso. No nos vamos a meter ahí porque los enredo. Profe, ¿Listo? mira Profe, que mi mami tenía... Profe, ¿por qué no? Profe, manda la tarea, claro, porque Dime. ya nos queda como una horita. Sí, ya la voy acá a mandar. Dale un segundito. Mira que encontré un teléfono en Sí. mi casa, uno de los viejos. Pues es más o menos grande. Déjame ver. Ok, bueno, eso fue uno de los primeros celulares. Eso fue uno de los primeros teléfonos móviles que existió. Mira, esto es un teléfono fijo. Pero este es un inalámbrico, ¿cierto? Son diferentes porque, digamos, tienen usos diferentes, porque el inalámbrico, tú tienes que tenerlo cerca de la base, de la base del teléfono para que pueda funcionar. En cambio, el móvil tú lo puedes llevar contigo a cualquier parte y funciona igualmente. ¿Listo? Entonces, digamos que son parecidos en su forma, pero la funcionalidad Profe. es diferente. Profe, Cuéntame.
Te tengo otra pregunta. Desde la tarea, ¿toca escribir y dibujar o solo escribir? Las dos cosas. Ya les voy a enviar la tarea, estoy subiendo la presentación para que pues tengan la presentación ahí. ¿Listo? Bueno, gracias. Estoy subiendo la presentación a Classroom. Cuéntame. Tenemos ahorita lo de tareas. Pues como la Asesoría de única tarea tareas. que tienen es, como la única tarea que tienen es la mía, pues no creo que tengamos que hacer asesoría de tareas, ¿no? No, 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 profe, solo tenemos la tuya. ¿Seguros que solo tienen la mía? No, aunque los Profe, seguro. Sí, profesor. Español mandaron tarea. la tarea. Entonces yo solo tengo la tuya, por lo menos. profe, pues algunos niños Yo deben no tengo la tuya. no sé, por ejemplo la de énfasis, algunos niños no la A mí solamente me falta la de informática. Ok, perfecto, pero bueno, vamos a... Nos dejaron la tarea tuya y la de español, pero la de español la hicimos con la profe. Ah, bueno, listo, entonces no hay inconveniente. Entonces, esperen, les subo la tareita. Ya está subiendo, es que la presentación está cargando, está subiendo la plataforma para publicarles la tareita, ¿listo? Profe, pero vamos a escribir todo lo que sale ahí. Ya pues van a leer en la tareita, mi niño. Ya les dije que sí. Les dije, sí, vamos a escribir y vamos a dibujar. Ya lo dije 2 veces. Esta es la tercera vez que lo digo. en el cuaderno de sistema, ¿cierto, profe? Claro, claro, mi niña. Listo. Ya la voy a asignar. Entonces, van a tener plazo hasta el domingo para entregarla. Profe, pero ¿Listo? pensándolo bien, eso es como fácil porque solo son unos párrafitos y nosotros ya somos de quinto. Sí. Sí, profe. Pero es que al igual está largo. No. Listo, chicos, entonces, listo, primer periodo y asignar, listo. Ya les asigné la tarea. Entonces dice, presten mucha atención a la explicación del profesor, ¿cierto? Ah, pero acá dice sobre la generación de los computadores, ahí me equivoqué, espérate, lo edito. Sobre los inventos. Listo, ahora sí. Listo, primero presten mucha atención a la explicación sobre la generación, sobre los inventos más importantes de la historia, ¿cierto? Segundo, escriba el nombre y descripción de cada invento. Y tercero, haga un dibujo de cada uno de los inventos. Y ya, listo. O sea Cuando hablo de escribir, chicos, cuando hablo de escribir la descripción es escribir lo que está ahí en la diapositiva. Todo eso, profe. Eso es poquito. ¿Y los dibujos? Primero hacemos los dibujos, digamos el internet, y ahí sí escribimos ¿Cómo? la diapositiva. Como ustedes quieran, mis niños. Si quieren primero escribir y después el dibujo, o primero el dibujo y después escribir, como ustedes quieran. Lo importante es que lo hagan. Profe, cuando tú dijiste, no sé si yo alcancé a ver que tú dijiste que no copiara, y alcancé a copiar 2 cositas. El fuego Listo. y la rueda. Entonces ya, listo. Entonces ya tienes algo adelantado de tarea. Profe, Dime. ¿no se puede hacer sin dibujo? No, tiene que ser con dibujos. Bueno. ¿Listo? Listo, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase. Chao, profe. Que estén muy bien. Bueno, profe, Chao, chicos.
Cuéntame. Chao, profe. ¿Puedo entrar a clase de asesoría de tareas? No, porque pues si solo tienen mi clase, solo tienen mi tarea y ya les resolví las dudas acá mediante esta clase. Chao, pues no profe, que Dios lo bendiga. Ok. Bye, bye. Chao, no veo profe. necesario, ¿vale? Chao, gracias. Listo, chicos, que estén muy bien.